No basta con que un automóvil sea robusto, veloz o atractivo para ser considerado una leyenda. Para alcanzar ese estatus, un coche debe resistir la prueba del tiempo, recorrer caminos imposibles y ganarse la confianza de generaciones. Hoy hablaremos de un todoterreno que lo logró con creces, el Toyota FJ60, conocido en Venezuela como el Toyota Samurai. Un vehículo que no solo marcó una época, sino que se convirtió en el rey indiscutible de las carreteras y montañas del país. Pero, ¿qué lo hizo tan especial? La respuesta nos llevará a descubrir su origen, su evolución y el impacto que dejó en la historia automotriz. Para entender el nacimiento del Toyota FJ60, es necesario remontarnos a sus predecesores. La serie Land Cruiser nació en los años 50 como una respuesta al Jeep Willys, pero con el tiempo evolucionó hacia modelos más versátiles y robustos. En la década de 1970, Toyota comprendió que el mercado demandaba no solo vehículos resistentes, sino también más cómodos y equipados. Así nació la segunda generación del Station Wagon, la versión más espaciosa de la línea Land Cruiser. En 1980, Toyota lanzó el FJ60, con el propósito de fusionar la confiabilidad de sus modelos todoterreno con un diseño más orientado a la comodidad. Este vehículo no solo conservó la capacidad todoterreno de sus antecesores, sino que añadió elementos de confort como aire acondicionado, una suspensión más suave y un interior más amplio, lo que lo convirtió en un SUV adelantado a su tiempo. El éxito del FJ60 en Venezuela comenzó en 1981, cuando el primer modelo fue ensamblado en el país. En un territorio donde las carreteras no siempre eran las mejores y donde el acceso a zonas rurales requería un vehículo confiable, el Toyota Samurai se convirtió en la opción ideal. Agricultores, transportistas y aventureros encontraron en él un compañero infalible. Su motor 2F de 6 cilindros en línea demostró ser casi indestructible, al punto de que no es raro encontrar unidades con más de 480.000 kilómetros recorridos y aún en funcionamiento. A nivel global, el Toyota FJ60 también dejó su huella. En 1981, las ventas del Land Cruiser sobrepasaron el millón de unidades, y se introdujo una versión con un motor diésel más grande, el 2H de 3,9 litros, junto con una transmisión de 5 velocidades, una mejora clave en términos de rendimiento y eficiencia. En 1985, el modelo recibió el motor 3F, que mejoró aún más su fiabilidad y potencia. Con una reputación cimentada en su durabilidad, el Toyota FJ60 se convirtió en un ícono en regiones de climas extremos como África, Sudamérica y Australia. Su legado quedó marcado en la historia como el vehículo ideal para quienes buscaban resistencia sin concesiones. En Venezuela, su impacto fue aún mayor. A lo largo de la década de los 80, la Toyota Samurai no solo fue un vehículo popular, sino que también se convirtió en parte del paisaje cotidiano, presente en cada rincón del país, desde las ciudades hasta los terrenos más inhóspitos. Así comenzó la historia de un automóvil que trascendió su propósito original para convertirse en una verdadera leyenda sobre ruedas. El Toyota FJ60 Samurai no solo se distinguió por su resistencia mecánica, sino también por un diseño exterior que combinaba simplicidad y robustez. Su apariencia era un reflejo directo de su propósito, un todoterreno sin pretensiones estéticas innecesarias, pero con una presencia imponente en la carretera. Desde el primer vistazo, el FJ60 se reconocía por su carrocería cuadrada, una característica que no solo le daba un aire de fuerza y solidez, sino que también facilitaba la visibilidad para el conductor. Sus líneas rectas y su estructura elevada transmitían la sensación de que podía superar cualquier obstáculo sin esfuerzo. A diferencia de su predecesor, el FJ55, que tenía un diseño más redondeado y una parrilla dividida, el FJ60 adoptó un frontal más imponente con faros rectangulares y una parrilla simple de lamas horizontales, una decisión de diseño que lo modernizó dentro de la línea Land Cruiser. Uno de los elementos más distintivos de su estética era su capó alargado y plano, que no solo le daba un aire más robusto, sino que también mejoraba la aerodinámica dentro de los límites de un vehículo todoterreno. Las defensas metálicas reforzadas y los guardabarros prominentes acentuaban su carácter aventurero, diferenciándolo de otros SUV de la época que empezaban a adoptar un diseño más orientado a la ciudad. A nivel de dimensiones, el FJ60 tenía una longitud de 4,67 metros y una altura de 1,79 metros, lo que le otorgaba una presencia dominante en carretera. Sus puertas grandes y su espacioso interior evidenciaban su enfoque práctico y familiar. A diferencia de otros modelos de la misma categoría, Toyota priorizó la funcionalidad por encima del ornamental, lo que hizo que su diseño envejeciera con dignidad. En términos de colores, los FJ60 Samurai de fábrica solían venir en tonos clásicos como blanco, beige, verde oliva y azul oscuro, colores que resaltaban su esencia todoterreno y que, en mercados como Venezuela, se mantuvieron como los más solicitados. No obstante, con el paso del tiempo,
las modificaciones estéticas se convirtieron en una tendencia entre sus propietarios. Pinturas personalizadas, franjas laterales con gráficos llamativos y defensas cromadas fueron agregados populares, sobre todo entre los amantes de la personalización. Las modificaciones más frecuentes también incluían levantar la suspensión, instalar neumáticos más grandes y añadir parrillas frontales reforzadas, lo que le daba un aspecto aún más agresivo y preparado para cualquier terreno. En comparación con otros modelos similares de la época, como el Nissan Patrol MQ o el Jeep Wagoneer, el Toyota Samurai destacaba por mantener una línea más ruda y utilitaria. Mientras que el Wagoneer optaba por un diseño más refinado y el Patrol presentaba una estética más tosca, el FJ60 se mantenía en un punto intermedio que combinaba fortaleza y practicidad sin perder su atractivo visual. Para los estándares de los años 80, el diseño del Toyota FJ60 Samurai representaba la transición entre lo puramente rústico y la incursión en el segmento de los SUV familiares, aunque sin perder su esencia de vehículo de trabajo. Esa mezcla de funcionalidad y carácter es lo que le permitió mantenerse relevante a lo largo de las décadas, convirtiéndose en un clásico que aún hoy sigue capturando miradas en las calles y caminos de Venezuela. Bajo el capó, el FJ60 ofrecía dos motores principales. Inicialmente, montaba el famoso motor 2F, un 6 cilindros en línea de 4.2 litros carburado, capaz de producir 135 caballos y 271 de torque. Su construcción simple y resistente le permitió alcanzar kilometrajes extremos sin perder rendimiento. En 1981, con la creciente demanda de motores diésel, se introdujo el motor 2H, un 6 cilindros en línea de 4.0 litros, que entregaba 105 caballos y 235 de torque. Aunque menos potente que el de gasolina, ofrecía mayor eficiencia y durabilidad, convirtiéndose en la opción preferida en mercados rurales y comerciales. En 1985, Toyota actualizó la línea con el motor 3F, un 6 cilindros en línea de 4.0 litros con inyección electrónica, elevando la potencia a 155 caballos y 294 de torque, mejorando el consumo de combustible y reduciendo las emisiones. Este fue el motor que permitió al FJ60 mantenerse competitivo en los últimos años de producción. Su transmisión manual de 4 o 5 velocidades, según el año y la versión, ofrecía un control preciso, mientras que la tracción en las 4 ruedas con caja de transferencia permitía seleccionar marchas altas y bajas, adaptándose a cualquier tipo de camino. Su capacidad todoterreno era reforzada por su sólido eje delantero y trasero, lo que le proporcionaba una resistencia superior en comparación con SUV más modernos que optaron por suspensiones independientes. En términos de aerodinámica, el FJ60 no estaba diseñado para la velocidad, sino para la resistencia. Su carrocería cuadrada generaba un coeficiente de arrastre elevado, lo que afectaba su consumo de combustible en carretera. Sin embargo, su peso entre 1.800 y 2.000 kilogramos, según la versión, le brindaba estabilidad en terrenos accidentados, compensando su falta de aerodinámica con una firmeza inigualable. La seguridad en los años 80 no era el punto fuerte de los vehículos todoterreno, y el FJ60 no fue la excepción. No contaba con airbags ni con sistemas avanzados de asistencia al conductor, pero su estructura robusta y su chasis de acero reforzado le proporcionaban una resistencia natural en caso de impacto. Sus frenos de disco delanteros y tambor traseros, aunque básicos para los estándares actuales, eran suficientes para su época. Uno de sus puntos destacados era la ventilación. En versiones más equipadas, ofrecía aire acondicionado de fábrica y un calefactor posterior, dos comodidades que lo diferenciaban del FJ55 y lo convertían en una opción más amigable para el uso familiar. Además, sus amplias ventanillas laterales permitían una ventilación natural eficiente, ideal para los climas cálidos de Venezuela. Su capacidad de carga también era un factor clave. Con una cajuela espaciosa y una estructura resistente, el FJ60 podía transportar grandes volúmenes de equipaje o carga sin afectar su desempeño. Su capacidad de remolque alcanzaba hasta 2.500 kilogramos, permitiéndole arrastrar tráileres o equipos pesados con facilidad. En Venezuela, el FJ60 fue más que un simple SUV, se convirtió en el compañero ideal para exploradores, familias y trabajadores del campo. Fue el vehículo predilecto de quienes necesitaban un transporte resistente para atravesar los caminos rurales y las difíciles condiciones de la geografía venezolana. No era raro verlo en los llanos, cargado hasta el techo con provisiones, o en las montañas andinas, abriéndose paso por terrenos empinados y llenos de barro. También fue la opción favorita para viajes largos, cruzando el país sin dificultades, convirtiéndose en el mejor aliado de los aventureros y turistas. A nivel internacional, el FJ60 tuvo una fuerte presencia en países con geografías extremas como Australia, África y América del Sur. Fue el vehículo elegido por misiones humanitarias, organizaciones gubernamentales y expediciones científicas, lo que lo consolidó como un ícono de confiabilidad en condiciones extremas.
Su imagen quedó grabada en numerosas postales de safaris africanos, caravanas en el desierto y expediciones a lugares inhóspitos. En la cultura popular, el Toyota FJ60 también dejó su huella. Apareció en varias películas y series de televisión, especialmente en producciones de acción y aventura donde se necesitaba un vehículo resistente y rudo. Su presencia en la gran pantalla reforzó su imagen como un automóvil indestructible, capaz de soportar explosiones, persecuciones y saltos imposibles sin inmutarse. Su robustez y confiabilidad lo convirtieron en un ícono, pero con el paso del tiempo, algunos de sus aspectos comenzaron a mostrar signos de obsolescencia. La evolución del mercado automotriz, la creciente demanda de mayor eficiencia y comodidad, y las regulaciones ambientales fueron factores que empujaron a este modelo hacia su inevitable final. Uno de sus principales puntos débiles era el consumo de combustible. Su motor de 6 cilindros, aunque poderoso y confiable, tenía un apetito voraz por la gasolina. En una época donde la eficiencia empezaba a convertirse en una prioridad, el FJ60 no podía competir con modelos más modernos que ofrecían mayor rendimiento con menos consumo. Este factor fue determinante en mercados donde el precio del combustible se disparó, haciendo que mantener un FJ60 se volviera un lujo poco práctico para muchos conductores. Otro problema evidente era su conducción en carretera. Si bien en terrenos difíciles era imparable, en autopistas y ciudades se sentía pesado, torpe y poco maniobrable. Su dirección no asistida exigía esfuerzo, su suspensión rústica no absorbía bien las irregularidades del asfalto, y su aerodinámica casi inexistente lo hacía vulnerable a los vientos laterales y a velocidades elevadas. En comparación con los SUV modernos que comenzaron a aparecer en los años 90, con dirección más suave, suspensiones mejor calibradas y mayor comodidad interior, el FJ60 empezó a sentirse anticuado. Finalmente, la necesidad de Toyota de adaptarse a un mercado en evolución llevó a la creación de la Serie 80 en 1989, marcando el final del FJ60. La nueva generación del Land Cruiser ofrecía mejoras en eficiencia, comodidad y seguridad, consolidando la transición hacia un SUV más moderno y adaptable a las necesidades de los conductores de la época. Así, el Toyota FJ60 Samurai dejó de producirse, pero nunca desapareció del todo. Su legado sigue vivo en los caminos de Venezuela y en todo el mundo, donde entusiastas y coleccionistas lo mantienen con vida, recordándonos que, a pesar de sus limitaciones, fue un vehículo que marcó una era. ¿Y tú, has disfrutado o conducido una Toyota Samurai? ¿Qué es lo que más te gusta de este modelo? Déjanoslo saber en los comentarios.